Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video. Soy Eduardo Cruz, el mismo del Rincón de la Histología. Y bueno, antes de empezar, siempre voy a agradecer a esta familia de Independientes Medicina por dejarnos compartir todo este material académico que es para ustedes, para ayudarlos en su lectura, para que entiendan un poco más lo que ustedes leen antes de prepararse para cualquier lección. Un saludo para toda la gente de Independientes Medicina de la Universidad Católica de Guayaquil. Ya saben, pueden seguirnos en redes sociales Independientes Medicina. Pueden seguir mi página Eduardo Cruz para donde hablamos bastantes cuestiones académicas relacionadas con histología e histopatología. Y bueno, en mi página personal en Instagram en realidad no hay contenido académico, pero a lo mejor se rían. Entonces, como ya lo habíamos dicho antes, vamos a comenzar a hablar sobre el sistema digestivo. Y obvio vamos a hacerlo por partes, porque si no, este video sería eterno y se van a aburrir. Yo sé que mi voz es un poco arrulladora, pero vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Entonces vamos a dividir en varias secciones este estudio del sistema digestivo. Vamos a dividir en esta sección en donde vamos a hablar del tubo digestivo, ¿sí? Que va desde el esófago hasta el ano. Otra sección donde vamos a hablar de las glándulas anexas, hígado, páncreas, y otra sección donde hablaremos de la cavidad bucal y todas las estructuras que están asociadas a estas. Entonces empecemos ya, para no alargar tanto el cuento, con el tubo digestivo. Y cuando hablamos de tubo digestivo, vamos a manejarnos con cierto tipo de nomenclatura ya para irnos o hacer más fácil el estudio de todo el tubo digestivo. Entonces, cuando hablemos de tubo digestivo, siempre vamos a hablar de 4 capas que vamos a encontrar a lo largo de todo el tubo digestivo. ¿Sí? Son 4 capas que van a formar a todos los órganos desde el esófago hasta abajo. Y esas 4 capas son la mucosa, que no es nada más que un epitelio de revestimiento que va a tener su propio tejido conectivo subyacente, que en este caso lo vamos a llamar lámina propia, en algunas literaturas la llaman corion, y una muscular de la mucosa, que es un músculo liso que justamente separa o que delimita ya la mucosa. Debajo de esta mucosa vamos a encontrar una capa submucosa, que no es nada más que un tejido conectivo denso y regular de sostén. Me va a dar sostén al órgano. Lo vamos a encontrar una capa muscular propia o muscular externa, que va a estar compuesta generalmente por 2 capas de músculo. Ojo con esto, generalmente por 2 capas de músculo, porque vamos a ir desarrollando el tema. Y obviamente la más externa, una capa serosa, que no es nada más que una membrana que está formada por epitelio simple plano y una pequeña cantidad de tejido conectivo subyacente. Y esta membrana lo que va a permitir es fijar la pared del tubo directamente a las estructuras contiguas. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, la pared del cuerpo o los órganos vecinos, los órganos retroperitoneales. Sin embargo, la primera porción del tubo digestivo, que es el esófago, carece de esta membrana serosa. Y en vez de esta serosa, tiene una capa denominada adventicia, que está formada solamente por tejido conectivo, que ya vamos a desarrollar en este video, que está dedicado al esófago. Muy bien, entonces cuando hablamos de esófago, tenemos que hablar nada más que de un tubo muscular en toda su extensión, que es fijo, cuya función es conducir los alimentos y los líquidos desde la faringe hasta el estómago. Entonces, si nosotros cogemos un esófago y hacemos un estudio anatómico normal, vamos a ver que es un tubo que mide aproximadamente 25 centímetros. Y ya al hacer un estudio histológico, al hacer un corte transversal en ese tubo, vamos a obtener esto después de todo el procesamiento. Este es un corte
teñido con hematoxilina y eosina. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vemos en este corte transversal una mucosa que, recordando que es la capa que se encuentra, es la primera capa que se encuentra ya en contacto, esta es la luz, por aquí se supone pasarían los alimentos, y vemos que esta luz en un estado normal, como estamos viendo, presenta como unos pequeños pliegues, ¿sí? Que son los llamados pliegues longitudinales de la mucosa, que son estos de aquí. Obviamente solamente se van a ver en corte longitudinal, que es el que estamos observando. ¿Y para qué la importancia de estos pliegues longitudinales? Es justamente cuando pasa el bolo alimenticio por la luz, ¿sí? Estos pliegues se expanden y así evitamos el daño de esta mucosa. Ahora vamos a ver un poco más allá el estudio. Aquí estamos viendo otro corte de esófago y vamos a estudiar aquí esta capa que se denomina mucosa. Entonces, como decíamos, la mucosa del tubo digestivo está formada por epitelio, tejido conectivo, que en este caso se llama lámina propia, y la muscular de la mucosa. Entonces, la mucosa del esófago en toda su longitud está formada por, o está tapizada por, un epitelio plano estratificado no queratinizado. Ya vamos a observar ese epitelio en un mayor enfoque para hablar un poco más de eso. Entonces, este epitelio obviamente asentado sobre su membrana basal y debajo de este una lámina propia de tejido conectivo subyacente, ¿sí? Que va a poseer vasos sanguíneos, vasos linfáticos, estructuras nerviosas, y que básicamente va a nutrir al epitelio. Y luego de esto vamos a tener esta banda de músculo liso que se conoce como muscular de la mucosa o muscularis mucosae, que delimita esta zona que es mucosa con esta zona acá que se denomina submucosa. Y esta submucosa consiste en un tejido conectivo denso y regular que contiene una gran cantidad de vasos sanguíneos, de obviamente células nerviosas y células ganglionares. Y estas células nerviosas junto con las células ganglionares van a formar aquí un plexo que se conoce como plexo submucoso o de Meissner. Y aparte vamos a encontrar estas estructuras glandulares que son no son nada más que glándulas mucosas que van a secretar moco que va a servir para lubricar, ¿sí?, esta superficie esofágica. Ya vamos a hablar un poco más de esas glándulas. Después de la submucosa vamos a encontrar la capa muscular propia o muscular externa, que se divide en dos estratos musculares. Estos dos estratos musculares son la capa circular interna que da la vuelta al esófago y la capa longitudinal externa que viene de arriba abajo. O sea, básicamente es eso. Sin embargo, cuando también hablamos de la musculatura esofágica, tenemos que saber que hay dos tipos de músculo que están controlando esta musculatura esofágica. Tenemos justamente la primera porción del esófago, ¿sí? Las tres primeras partes, el primer tercio esofágico, por decirlo así, está formado por músculo estriado esquelético, ¿sí?, que es una continuación del músculo faríngeo. Luego, la tercera parte media del esófago va a estar poblada tanto por musculatura estriada esquelética y por musculatura lisa. Y el tercio más inferior del esófago está poblada en su totalidad por musculatura lisa. Entre esta musculatura, entre esta capa muscular, ¿sí?, se encuentra otro plexo que es el plexo mientérico o plexo de Auerbach, que se halla entre las capas interna y externa. Ya lo vamos a ver. Creo que tengo un corte más adelante donde se ve justamente este plexo mientérico. Y que
obviamente, al igual que en el plexo mucoso que nombramos acá, ¿sí? Aquí hay fibras nerviosas y células ganglionares. Y esto de aquí va a controlar justamente este plexo mientérico, va a controlar justamente la actividad o va a estimular la actividad peristáltica. Recordemos que el esófago al ir conduciendo los alimentos va teniendo movimientos de peristalsis. Y por último, obviamente, como decíamos, todo órgano tenía su capa más externa, que era tejido conectivo, que lo permitía mantener fijado justamente a las estructuras contiguas. Y en el caso del esófago es justamente la adventicia, que no es nada más que el tejido conectivo, ¿sí? Que lo permite que el esófago se mantenga justamente fijado a estas estructuras contiguas. Estamos hablando obviamente que el esófago atraviesa el cuello y el mediastino, y esta adventicia lo permite justamente mantenerse fijado. Bien, veamos este corte, o sea, el mismo corte, un mayor aumento. Aquí vemos mucho mejor estas glándulas esofágicas. Cuando hablamos de glándulas esofágicas, tenemos que saber que existen dos glándulas. Las glándulas esofágicas propiamente dichas, que están aquí en la submucosa, esto es mucosa, submucosa, ya, que están dispersas en toda la longitud esofágica, pero que siempre están un poquito más concentradas en la mitad superior. Son glándulas tubuloacinares, ¿sí? Que obviamente excretan por medio de su conducto. Aquí vemos un conducto de las glándulas. Este conducto tiene que salir hasta la mucosa. Y que justamente son glándulas mucosas. Aquí, como vemos, células que tienen citoplasma bastante pálido justamente por la mucina que secretan. Sin embargo, existen unas glándulas esofágicas cardiales que se denominan así porque se parecen o tienen similitud con las del estómago. Y estas glándulas no las vemos aquí, pero tenemos que saber que se encuentran en la lámina propia de la mucosa y que están presentes siempre en la parte más terminal del esófago, ¿ya? Solamente aquí. En cambio, aquí estamos viendo un corte más arribita, por eso no vemos, solamente vemos las glándulas mucosas. Acá vemos el epitelio. Como todo epitelio plano, estratificado, no queratinizado, tenemos una capa basal con células con escaso citoplasma y un gran núcleo basal. Tenemos estratos intermedios de células poligonales y obviamente los últimos estratos de células planas. Dependiendo de la dieta de los individuos, muchas veces, si es una dieta de alimentos muy toscos, se suelen encontrar raras veces pequeños gránulos de queratohialina, pero no es el caso de este esófago. Muchas veces aquí en el epitelio también se suelen ver linfocitos, ¿sí? Aquí vemos linfocitos, un linfocito, otro linfocito, acá vemos otro linfocito. Es normal encontrar estos linfocitos justamente aquí en el epitelio de la mucosa. Y por último, vemos acá en la capa muscular, recordemos, circular interna, longitudinal externa. En este caso estamos viendo musculatura lisa, vemos aquí fibras ausadas con núcleos alargados, característico de la musculatura lisa. Y fíjense, de estas estructuras, son estructuras nerviosas, estamos hablando de justamente el plexo mientérico que se encuentra entre la circular media y la longitudinal, perdón, la circular interna y la longitudinal externa. Y obviamente aquí no veríamos ya la adventicia, pero sería la capa más externa que está formada por tejido conectivo laxo, básicamente. Bueno, nos quedamos hasta aquí en este video. Espero les haya servido lo que les compartimos. Si quieren hacer trivias, aprender un chance más, poner a prueba sus conocimientos, les recomiendo mi página Rincón de la Histología. Nos vemos en el siguiente video, donde vamos a continuar hablando sobre el tubo digestivo y seguimos con estómago. Nos vemos, creo que el siguiente video, me imagino que ha de salir abajo, no sé. Nos vemos en el siguiente. Adiós.